Vamos a hablar de dos temas que exponen grave vulneración de derechos tanto de mujeres como de la comunidad LGBT y más. Como estos problemas siguen afectando a miles de personas en Latinoamérica y Estados Unidos, hablaremos sobre la brecha salarial de mujeres latinas pasado el 3 de octubre que ha pasado el 3 de octubre de 2024. En Estados Unidos, las mujeres latinas enfrentan una brutal diferencia salarial con respecto a los hombres blancos, que son no latinos. En promedio, las latinas ganan solo 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Y si trabajan en empleos temporales, la cifra baja a 51 centavos. Esto significa que durante su vida laboral pueden llegar a perder hasta 1.3 millones de dólares. Esto no solo refleja una desigualdad económica, sino que también demuestra cómo las latinas son especialmente vulnerables a la inflación y a la pobreza. Las guatemaltecas, las hondureñas y las salvadoreñas sufren aún más de esta brecha salarial. También están infrarrepresentadas en sectores bien remunerados como la ingeniería o incluso la computación, lo cual aquí en esta situación violentaron el derecho a la igualdad y la no discriminación. El derecho a un salario justo y equitativo, el derecho a la igualdad de oportunidades son derechos que han violentado. Por otro lado, también hablaremos sobre la violencia digital y la ley Olimpia. Esto sucedió en el 23 de septiembre de 2024. Cambiando de temporada, nos trasladamos a Colombia, donde la ley Olimpia Coral Melo, activista mexicana, está luchando porque la ley Olimpia penaliza la difusión de videos íntimos y sin consentimiento se replique en otros países de América y América Latina. Olimpia creó esta ley después de que ella misma sufriera la misma violencia digital. Un problema que muchas mujeres, tanto colombianas, mexicanas, de Estados Unidos y de muchos otros países de Latinoamérica, enfrentan día a día. En Colombia, las mujeres mayores de edad aún encuentran enormes dificultades para denunciar este tipo de violencias, ya que no está bien reconocido en las leyes locales este tipo de abusos. Aunque la ley Olimpia reconoce que las leyes no son la solución mágica, cree que son un paso necesario para responsabilizar a los agresores. En esta situación de violencia o que violentan el derecho a la privacidad, nos encontramos con el derecho a la protección frente a la violencia de género, derecho a la protección jurídica afectiva, violencia que es pues la violencia contra personas trans en México. También en México la violencia hacia la comunidad transgénero ha alcanzado niveles alarmantes. Solo en los primeros meses de 2024, al menos
6 personas trans fueron asesinadas, entre ellas activistas reconocidas como Samantha Gómez Fonseca y Miriam Ríos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que, además de la violencia fiscal, el discurso de odio desde representantes del Estado está exacerbando la situación en medio de un proceso electoral donde muchas personas trans participan activamente. La sociedad civil está exigiendo justicia, medidas que garanticen la seguridad de esta comunidad. En esta situación se violaron los derechos de derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la no discriminación, derecho a la participación política. Otra noticia desgarradora es lo que enfrentan las mujeres en Irán, según un reciente informe de El País. La represión y la violencia de género han alcanzado niveles alarmantes, poniendo en riesgo la dignidad y los derechos de tantas personas. En Irán, las mujeres se encuentran atrapadas en un sistema que las oprime de manera brutal. Un informe revela que algunas mujeres se ven obligadas a aceptar la violencia sexual para evitar ser encarceladas. Esta dura realidad ha dejado a muchos en estado de desesperanza y miedo. Imaginemos por un momento a una madre que debe tomar decisiones imposibles para proteger a sus hijas, sintiendo que no hay salida. Esta es la vida diaria de muchas mujeres en Irán, donde su libertad y dignidad son constantemente amenazadas. Las voces de quienes sufren esta presión son fundamentalmente activistas, y mujeres valientes están alzando la voz, buscando que el mundo escuche sus historias. Una de ellas comparte su experiencia. Esta dice: siento que cada día es una lucha, debo ser fuerte, pero ¿a qué precio? Sus palabras reflejan el sufrimiento y la valentía de muchas personas que se niegan a ser silenciadas. La situación de las mujeres en Irán implica la violación de derechos humanos como derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a la libertad y a la seguridad personal, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la protección contra la violencia y derecho a buscar justicia. La situación de las mujeres en Irán es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos quedarnos brazos cruzados mientras la opresión y la violencia continúan. Debemos unirnos en la defensa de derechos humanos y en la lucha por un futuro donde cada mujer pueda vivir con dignidad y libertad. Otro tema relevante en esta conversación es la crisis de salud mental que afecta a la comunidad LGBTI en América Latina y Estados Unidos, exacerbada por la discriminación, la falta de acceso a servicios adecuados y la violencia sistemática. En Brasil, por ejemplo, el índice de suicidios entre personas LGBTI+ es alarmante alto. El estigma social y la falta de protección legal generan un entorno hostil que impacta gravemente en su bienestar psicológico. A pesar de algunos avances legislativos, la comunidad sigue enfrentando obstáculos para acceder a servicios de salud mental inclusivos y respetuosos. Las organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de políticas públicas que garanticen la protección de su salud mental, un derecho esencial que sigue siendo vulnerado. Además, en Estados Unidos, los jóvenes LGBTI+, particularmente los de origen latino, enfrentan barreras adicionales debido a su doble marginalización. No solo se enfrentan a prejuicios por su orientación sexual o identidad de género, sino que también lidian con la discriminación racial y socioeconómica. Este contexto agrava los problemas de ansiedad, depresión y trastornos relacionados con el estrés, mientras que las políticas públicas que aborden esta intersección siguen siendo insuficientes. Es evidente que la vulneración de derechos tanto como de mujeres como de las personas LGBTI+, no es un problema aislado, sino que está interconectado con dinámicas sociales, políticas y económicas más amplias. La brecha salarial, la violencia digital, el discurso de odio y la salud mental son solo algunas de las aristas de una problemática que exige cambios estructurales profundos para garantizar una verdadera igualdad y justicia social. Otro aspecto importante que no podemos dejar de lado es la criminalización de la identidad LGBTI+ en varios países de América Latina, donde a pesar de que algunos han avanzado en el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario, otros aún mantienen leyes discriminatorias o carecen de legislación que proteja a estas comunidades. En países como Honduras y El Salvador, las personas trans y de otras identidades enfrentan no solo violencia física, sino también detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Estas acciones reflejan una grave violación al derecho a la identidad, derecho a la libertad
personal, perpetuando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad. En Polonia, según un artículo de Euronews, el gobierno ha propuesto medidas que prohibirán las marchas del orgullo en varias ciudades, limitando el derecho de la comunidad a manifestarse públicamente. Esto ha generado protestas y manifestaciones de apoyo a los derechos de las personas LGBTQI+ en toda Europa. También resulta crucial mencionar el acceso limitado a la salud, especialmente para personas trans y aquellas viviendo con la enfermedad del VIH. En países como Perú y Guatemala, las barreras para acceder a tratamientos hormonales o antirretrovirales son una problemática constante. Las políticas públicas no han respondido adecuadamente a las necesidades específicas de esta comunidad, lo que profundiza las desigualdades y vulnera el derecho a la salud. En términos de derechos reproductivos, muchas mujeres LGBTI+, en particular las lesbianas y bisexuales, se ven excluidas de políticas de planificación familiar. En muchos países de la región, las leyes no reconocen su derecho a formar una familia o acceder a tratamientos de fertilización asistida, lo que las deja sin protección y refuerza la heteronormatividad del sistema legal. Esta situación refleja la falta de reconocimiento del derecho a formar una familia y el derecho a la reproducción asistida en condiciones de igualdad. Finalmente, no podemos olvidar el impacto que estas violaciones de derechos tienen en las comunidades rurales y afrodescendientes. Las mujeres y personas LGBTI+ que viven en zonas rurales o que pertenecen a comunidades afrodescendientes enfrentan una triple discriminación por su género, por su identidad u orientación sexual y por su etnia o condición socioeconómica. En países como Colombia y Brasil, estas comunidades son las más afectadas por la violencia de género y la discriminación, lo que subraya la necesidad de políticas inclusivas que aborden estas intersecciones de opresión y garanticen el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a vivir sin discriminación. En México, por ejemplo, el feminicidio sigue siendo una herida abierta. De acuerdo con un artículo reciente de El Universal, en 2023, México registró un incremento del 7% en feminicidios en comparación con el año anterior. La historia de María Fernanda, una joven de 19 años asesinada en su propio hogar en Jalisco, es solo uno de los muchos casos que reflejan la impunidad y el dolor de miles de familias mexicanas. A pesar de los avances en legislación y políticas de igualdad, la violación de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI+ sigue siendo una realidad preocupante. Casos de discriminación, violencia y exclusión continúan ocurriendo, limitando el acceso a oportunidades y derechos fundamentales. Las autoridades, junto a la sociedad civil, deben redoblar esfuerzos para asegurar que estos grupos puedan vivir con dignidad y respeto, avanzando hacia una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa. Informar y actuar es clave para hacer frente a esta problemática. Con esto llegamos al fin de nuestro reporte de hoy. Les agradecemos por su atención y los invitamos a seguir informados con nosotros. Hasta la próxima.